por lo que están por rechazar, porque más fácil parece, no sé si es así, pero lo que están por rechazar la presentación del balance general de nuestra asociación. ¿Pueden levantar la mano? ¿Un voto? Ah, me pasa nada, no. ¿Quién se abstiene por aprobar el balance general de la asociación? ¿Levantemos la mano? Entendemos que está aprobado por unanimidad. Ya registrado adelante entonces, muchas gracias. Un aplauso a la compañía. Continuamos con nuestra agenda. Fueron registrados los aportes a los acuerdos, a los 24 acuerdos que van a ser compartidos con ustedes en el acta de este encuentro. Están acá. Estamos en 28 ya. 28 acuerdos, ojo, 28 acuerdos, con responsabilidad y con seguimiento. Javier, a continuación. Bueno, a continuación corresponde revisar el estado de situación de los pilares reivindicativos de la NFGAC, que en este caso corresponde a la demanda provisional y carrera funcionaria. La demanda provisional va a ser una exposición don Héctor Rodríguez Mendoza, abogado patrocinante de la demanda, hacia usted. Bienvenido. Le damos un aplauso también para que... Buenas tardes. Básicamente les quiero contar dos cosas. Primero, qué ha pasado con nuestra demanda previsional en los tribunales nacionales y lo que vamos a iniciar el día 3 de septiembre de este año. Básicamente, como ustedes saben, el 6 de febrero del año 2018 el Senado se pronunció declarando a la Corte Suprema incompetente para conocer el recurso de casación que había interpuesto el Consejo de Defensa del Estado. Subió o fue esta situación, esta información fue a la Corte Suprema. La Corte Suprema dicta una resolución relativamente encriptada, como lo hace la Corte Suprema, devolviendo el expediente a la Corte de Apelaciones, y la Corte de Apelaciones ordenó el archivo de la causa al considerar que todos los tribunales son incompetentes. Porque, ¿cuál es el análisis? El análisis es que si el Senado considera que la Corte Suprema es incompetente, que es el máximo tribunal del Poder Judicial, por ende todos los otros tribunales en consecuencia tenían esa misma calidad de ser tribunal incompetente. Frente a esa resolución de la Corte de Apelaciones, nosotros presentamos sendos recursos. El primero, un recurso de reposición, solicitando a la propia Corte de Apelaciones que corrigiese ese error. Nosotros entendíamos que el Senado solo había declarado incompetente a la Corte Suprema y por lo tanto eso implicaba necesariamente que el fallo de segunda instancia era un fallo que quedaba firme y en condición de ser cumplido. La Corte de Apelaciones rechazó la reposición y elevó los antecedentes ante la Corte Suprema. La Corte Suprema rechazó nuestra apelación. Frente a eso nosotros interpusimos un recurso de reposición y este recurso de reposición nuevamente fue rechazado por la Corte Suprema. Es decir, respecto a los miembros de la primera demanda, lo que les puedo decir es que hemos agotado cada una de las instancias y de las posibilidades de hacer cumplir un fallo, que si bien aquí se produce un contrasentido, el fallo de un punto de vista judicial, el fallo favorable, acogió la demanda en todas sus partes, ordenó que todos los funcionarios demandantes ingresaran al sistema de previsión de la Fuerza Armada. No existe otro fallo que lo deje sin efecto, por lo tanto ese fallo plenamente legal, legítimo y adecuado a los intereses alegados. Sin perjuicio de eso, debido a esta situación que ocurrió con el Senado, lo que ha ocurrido en la práctica es que este es un fallo teórico, no se puede ejecutar y no podemos hacerlo cumplir vía los tribunales nacionales. Frente a ese escenario, lo que ya hace algún tiempo ya habíamos pronosticado y habíamos tomado la decisión de recurrir ante la Corte Interamericana. El día 3 de septiembre de este año nosotros vamos a hacer la primera presentación. Técnicamente es una presentación que se hace ante la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo que lo que debe ver es si hemos cumplido con los requisitos de admisibilidad formal y también los requisitos de admisibilidad de fondo respecto a alguna petición en la Corte Interamericana. La Corte Interamericana lo que conoce básicamente son y exclusivamente derechos humanos, derechos fundamentales. Voy a explicar después cuáles son los pilares de la presentación. La Comisión Interamericana va a conocer, va a hacer
nos va a solicitar probablemente mayores de la información que nosotros le entreguemos, va a hacer una solicitud del Estado de Chile para que el Estado de Chile, quien es nuestra contraparte en este caso, presente su descargo y cuáles son sus pruebas que avalan su tesis. Y posteriormente la Comisión Interamericana, si hemos pasado esta etapa de admisibilidad, emite un informe. Este informe tiene unas características que son relevantes. Primero, el informe no es resolutivo, es decir, el informe no obliga al Estado de Chile, pero sí establece ciertas recomendaciones al Estado de Chile. Por ejemplo, en el punto de vista positivo, es que acogiese que los funcionarios demandantes o denunciantes ante la Comisión Interamericana les corresponde el sistema previsional de la Fuerza Armada. Esa es una recomendación de la Comisión, tiene esa característica y el Estado chileno puede optar por cumplirla o no cumplirla. Si no la cumple, como el Estado chileno ha ratificado la competencia de la Corte Interamericana, este tema va a ser conocido ante la Corte Interamericana. Tiene distintas etapas, una etapa previa escrita y posteriormente una audiencia, una etapa oral a través de una audiencia, que esto después se complementa a través de documentaciones escritas. Plazos. La Comisión Interamericana, como ustedes saben, nosotros hicimos ya una presentación sobre una parte o una arista de este caso, que dice relación con, en ese entonces, con la demora de la Comisión de Constitución respecto a resolver y del Senado de resolver la cuestión de competencia. Esa se presentó en octubre del año 2017 y recién en mayo tuvimos asignación de rol. Es decir, recién en mayo la Comisión Interamericana acusó recibo de la presentación de fecha 20 de octubre. Y por lo tanto, y ahora nos encontramos en esa presentación, que hoy día no tiene mucho sentido porque ya los hechos se han encontrado superados y los hemos presente en esta nueva presentación, pero nos ha servido como para estandarizar el tema de los tiempos. La comisión está en una etapa de estudio, va a tener que hacer este primer examen de admisibilidad, posterior de forma y después la admisibilidad de fondo y después la consulta al Estado de Chile y posteriormente el informe. Temas de plazo, aproximadamente 2 años y medio para que se pronuncie la comisión. ¿Cuánto se demora la Corte Interamericana? Bueno, la Corte Interamericana en su propia página tiene cifras de estadística y el promedio de los casos que se conocen por la Corte Interamericana son 24 meses, es decir, son 26 meses, 2 años y 2 meses, en que se resuelve desde que ingresa hasta que tenemos sentencia. La sentencia de la Corte Interamericana, como hemos explicado en otras ocasiones, es una sentencia vinculante y obligatoria para el Estado. A diferencia de lo que ocurre con la Comisión, es una resolución como cualquier tribunal y por lo tanto debe ser cumplida. No puede el Estado chileno no cumplir eso. Ese es el procedimiento, eso es lo que nos queda como tarea desde el 3 de septiembre en adelante, un poco para ir calculando los tiempos. Lo otro es que como la fecha de presentación es del 3 de septiembre, nosotros ya tenemos avanzada la presentación a la Comisión Interamericana. En los próximos días va a ser enviado a la Directiva Nacional de la Asociación para algún tipo de revisión, algún comentario. Hoy día tenemos avanzado prácticamente el 80%, toda la estructura jurídica ya está incorporada dentro de la presentación. Estamos esperando un aporte que nos va a hacer un historiador, que es un doctor en historia, un profesor de la Universidad Católica de Santiago. Además, aparece bastante en la tele, que es Cristóbal García Huidobro, que es el que nos va a aportar con cierto contexto histórico. Les voy a explicar básicamente por qué vamos a colocar el tema histórico. Si uno desmenuza la presentación, lo primero que tiene que concluir es cuáles son los derechos que se encuentran violados en nuestro juicio por el Estado de Chile, y básicamente son los del Pacto de San José de Costa Rica, artículos 8, 21, 23 y 24, la memoria no me falla los guarismos, pero básicamente son, primero, una violación de las garantías judiciales. No hemos tenido tribunales imparciales que han conocido la materia, me refiero básicamente al Senado y la intervención del Contralor. Existe una violación respecto al tema de garantías judiciales. El artículo numeral 21, que dice en relación con la igualdad ante la ley, precisamente lo que nosotros estamos diciendo es que se aplique la ley orgánica de la Dirección General de Aeronáutica en relación a la ley 18.458, y por lo tanto esa aplicación de la norma implica que no hay un trato igualitario de un punto de vista de la ley. Además, el 23 o 24, que dice en relación con el derecho de propiedad. La teoría que nosotros hemos esgrimido es que al dictarse el fallo de la Corte de Apelación y ese fallo no ha sido modificado, se ha generado un derecho de propiedad. Esta tesis la hemos corregido
de lo que ha señalado el presidente de la Corte, el presidente para los efectos de la presentación en el Senado, Sergio Muñoz, es decir, tiene cierto sustento en ese sentido. Se ha generado un derecho de propiedad de los funcionarios contra el Estado de formar parte del sistema previsional de la Fuerza Armada. Por lo tanto, también hay una violación del derecho de propiedad sobre eso. Y finalmente existe, en el artículo 25, existe ciertas garantías de protección del sistema judicial. Y esto ya no dice relación con el procedimiento, sino con el cumplimiento del procedimiento. Uno de los derechos y una de las obligaciones como contrapartida que tiene el Estado es que las sentencias judiciales deben cumplirse. Y eso calza perfectamente con la situación de la primera demanda. Respecto de la segunda demanda, respecto del segundo grupo, por decirlo así, aquellos que no estuvieron en la primera demanda, estuvieron en la segunda o se incorporaron para los efectos de esta presentación, la presentación tiene algunas aristas, pero básicamente se sustenta en los mismos considerados. Básicamente lo que nosotros estamos diciendo es que desde la resolución del año 2017 del Tribunal Constitucional se le ha privado a todos los funcionarios la posibilidad de recurrir a los tribunales inferiores, quedando a salvo los tribunales superiores. Pero desde el 6 de marzo ningún funcionario puede recurrir a los tribunales de justicia. El 6 de marzo, a través de la resolución del Senado, simplemente se priva a los funcionarios de recurrir tanto a los tribunales de primera instancia como a los de segunda instancia. Caemos nuevamente en la infracción al artículo 8 de garantías judiciales que establece el Pacto de San José de Costa Rica, y después se va coligiendo el otro tema. Si bien es cierto, también hemos señalado reiteradas veces que las sentencias tienen efecto interparte, es decir, la primera resolución, la primera sentencia solo afecta a los que están en la primera causa. Pero lo que nosotros le estamos diciendo a la Comisión Interamericana, para posteriormente ratificarlo ante la Corte, lo que estamos señalando es que ya los tribunales se pronunciaron sobre el asunto. Es decir, los tribunales han establecido que a los funcionarios de la Dirección General les corresponde el sistema previsional de la Fuerza Armada. Y por lo tanto, si eso lo respondió respecto a 1.335 funcionarios, por ende, en la misma situación debe aplicarse la misma disposición, que es un aforismo bastante común en diario. Y por lo tanto, respecto al segundo grupo, esto es, los que estuvieron en la segunda demanda y a los nuevos que se incorporaron para esta presentación, también debe aplicarse en ese sentido la interpretación que los tribunales le han señalado. Entonces, por lo tanto, desde un punto de vista jurídico tenemos bastante acotado, hay 4 o 5 infracciones que nosotros hemos considerado bastante claras y manifiestas respecto a normas específicas del Pacto de San José de Costa Rica. Pero tiene otra patita. La presentación que la estuvimos trabajando, nos parece que no podíamos no decirle a la Comisión Interamericana que nuestro sistema previsional, Decreto Ley 3500, tiene ciertas ilegitimidades en distintos sentidos. Primero, a nuestro entender, tiene una legitimidad de origen. Hay que recordar cuando fue dictado el Decreto Ley 3500 en 1980, durante gobierno dictatorial, sin posibilidad, sin Congreso que pudiera resolverlo, sin la manifestación de la voluntad soberana, un sistema impuesto. En esa época tampoco existía la posibilidad de oponerse al gobierno de turno, por lo tanto no existía ningún derecho democrático que uno pudiera ejercer si estaba en contra. Básicamente, a los que antes estaban en el sistema, en algún tipo de sistema antiguo, en alguna caja, la verdad es que no era muy voluntario de poder cambiar ese sistema. Pero además, el Decreto Ley 3500, a nuestro entender, tiene una ilegitimidad de ejercicio. El objetivo, el Decreto Ley 3500 tiene dos objetivos. Primero, el objetivo explícito, establecer un sistema de pensiones. Es decir, esto es un sistema para que una vez que los trabajadores estén en la etapa pasiva, ¿no es cierto?, reciban ingresos razonables y coherentes con lo que habían recibido. Ese es el objetivo que se expresa, ¿no es cierto? Es un sistema previsional. Pero eso no se ha cumplido. No quiero extenderme mucho en ese tema, pero es bastante de perogrullo que el sistema no ha dado el ancho respecto a ese primer objetivo. Pero la verdad es que el sistema del Decreto Ley 3500 tiene un objetivo real. Ese es el objetivo el objetivo de imagen, ¿no? el que parece a simple vista, pero tiene un objetivo. El sistema previsional del Decreto Ley 3500 lo que hace, en definitiva, es generar fondos de inversión que terminan en las empresas a través de distintos medios. Entonces, más bien el Decreto Ley 3500 tiene un objetivo real que tiene que ver con la economía nacional y particularmente con empresas de gran tamaño, porque las empresas pequeñas, la verdad es que optar a esos fondos, a esas inversiones no es viable. Entonces, a nuestro entender, teníamos que decirle a la Comisión que el Decreto Ley 3500 tiene
origen expurio y además tiene una legitimidad de funcionamiento. Y eso, si uno le suma el hecho de que los funcionarios de la DGAC tienen, no todos sus ítems son imponibles, entonces lo hace más grave. Entonces, eso está en proceso, como les comentaba, está a cargo de un historiador, ese contexto, esa historia, que yo creo que no podíamos no decirle a la Comisión. Nosotros los tribunales hemos tratado de ser bastante rigurosos, los tribunales locales, porque le hemos dicho, mire, ¿sabe qué? Esto es un tema enorme, hay una ley orgánica que establece en su artículo 21 que ustedes tienen la calidad de empleados civiles, y la ley 18.458 que establece que los empleados civiles no pueden ser sistema de la Fuerza Armada. Eso es todo lo que le hemos dicho, en términos bastante someros obviamente, a los tribunales, y no hemos hecho ninguna crítica de ninguna manera al sistema previsional, pero nos parecía que esa no era la instancia, pero ante una corte internacional, ante una comisión internacional, nos parece que no podíamos dejar de ver ese tema, ¿sí? Nos parece razonable, nos parece que aporta a la presentación, hace ver una realidad que para nosotros puede ser bastante común, ¿no es cierto? Todos vivimos con el sistema previsional, o somos cotizantes, o vamos a jubilar en algún momento, o nuestros padres están en esa situación, entonces, pero a la Corte Interamericana y a la Comisión ese tema no le es tan natural, entonces yo creo que es una historia que tenemos que contar. De esa manera también, lo que estamos haciendo tangencialmente es hacer un cuestionamiento del sistema global. Es decir, no solo, como les decía, tenemos primeramente un tema jurídico bastante potente respecto a lo que nos ha ocurrido en este proceso judicial, pero también tenemos un cuestionamiento del sistema del decreto ley 3.500. Esto también está pensado estratégicamente porque una de las posibilidades es que la Comisión, previo a hacer su informe, nos invite, conjuntamente con el Estado de Chile, a llegar a una solución equivalente a los buenos oficios. Tiene un nombre en latín respecto a la posibilidad de la Comisión. El objetivo es tratar de visualizar un acuerdo. Obviamente, si nosotros estamos llevando este tema, el sistema global, a la Comisión Interamericana, nos parece que también genera un buen elemento eventualmente de negociación, porque obviamente la Comisión se va a pronunciar por nuestra presentación completamente, no solo por el problema judicial que nos ha ocurrido, sino también por lo otro que se le consulta, sobre la legitimidad del decreto ley 3.500. Entonces, yo creo que no le interesaría a muchos, no quiero especificarlo, pero a muchos no le interesaría un pronunciamiento en contra del sistema, en especial, ¿no es cierto?, con la presión social que ha implicado el sistema del tema previsional. Supongamos que la Comisión Interamericana sí efectivamente avalaron nuestra teoría de la ilegitimidad de origen y de funcionamiento del decreto ley 3.500, obviamente no es mi intención, pero sería una bandera para todos los grupos que están en contra del decreto, que están en contra del sistema, claro. Entonces, y eso a mí me interesa desde el punto de vista de abogado porque me da un elemento negociador importante. ¿Okay? Entonces, como les decía, el día 3 de septiembre pudiéramos correr un poco un 4, algunos me han comentado que los mandatos están por llegar, estamos en eso. Nosotros, la Dirección Nacional nos va a entregar el listado completo respecto a las personas que van incluidas. En este entonces, según las cifras que me han comentado, son 800 funcionarios de la primera demanda, 50 funcionarios nuevos, y se incorporan plenamente los de la segunda demanda, que son un poco más de 800, que eso simplemente, como habíamos comentado, no tienen que hacer nada, porque respecto de ellos no hubo descuento ni cobro del horario, simplemente los vamos a incorporar respecto íntegramente lo de la segunda demanda, haciendo un total de aproximadamente 1.700 funcionarios, aproximadamente. ¿Sí? Esa cifra la vamos a tener una vez que nos entreguen el listado. Entonces, el día 3 de septiembre, a través de un escrito firmado por José y por mí, José en la calidad de representante de la asociación y por mí como abogado con representación convencional de los funcionarios, se firma. Esto técnicamente solo va a contarle la chimuchina de la presentación. Se firma, se escanea y se envía vía correo electrónico a través de la Comisión Interamericana, que el sistema nada adecuado. Entonces esto debería quedar presentado el 3 se hace la presentación y se presenta el mail siguiente la documentación, que es bastante pesada, por eso lo vamos a dividir en algunos correos, solo algún detalle técnico. Y por lo tanto el 3 queda presentado, esa es la fecha de presentación. ¿Por qué el 3 de septiembre? Porque el día 6 de septiembre se cumplen 6 meses desde la resolución del Senado.
¿qué establece la Comisión Interamericana? Dice, mire, ¿sabe qué? Usted se agotó todos los medios judiciales, no tiene posibilidad más allá de 6 meses de hacer la presentación. Después de los 6 meses considera que está caduca la posibilidad de llegar a la Comisión Interamericana. La verdad es que nosotros hemos interpretado restrictivamente, negativamente para nuestros intereses esa norma, porque esa norma tiene una excepción, en el caso de que no existan recursos judiciales, simplemente la norma establece plazos prudenciales. Pero nosotros, a pesar de que no encontramos la segunda hipótesis de la norma, vamos a interpretar como si estuviéramos en la primera. Eso es más bien por un tema estratégico. Por lo tanto, el 3 de septiembre, eventualmente, como les decía, podría ser el 4, pero ya el 4 llanamente estará en el correo de la Comisión Interamericana nuestra presentación. Con estos pilares que le he comentado, hoy es más fácil para mí contarle el contenido, porque como les decía, ya está en un 80%, nos falta solo el tema histórico que tenemos que incorporar, que nos va a llegar la próxima semana, cosa de ya tener la presentación. Así que eso es lo que les quería comentar y vamos al tema de nosotros. Ofrecemos la palabra, nos inscribimos para que nuestro abogado nos responda. Le inscribimos a Patricio, Marcial, Oscar Alvarado y Cristian Lara. Por ahora, en la ronda. Adelante.